San Mateo capítulo 5, verso 5. Solamente es un verso, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 5. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Una vez más. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Oremos. Padre, te agradecemos esta tarde, Señor. Quiero pedirte, Señor, en esta porción de tu palabra, que tú puedas guiar, Padre, este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, a tu palabra. Guía, Señor, nuestros corazones hacia ti. Padre, te agradecemos grandemente por este tiempo, Señor, de poder conocerte un poco más, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias por todo el privilegio que nos das de estar en este tiempo en tu casa, Señor. Traernos a tu casa, pedir, Señor, de ti tu ayuda. Pedimos la dirección del Espíritu Santo, Señor, este día, para poder, Señor, ver tu palabra. Señor, ilumina nuestros corazones, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en camino y tú los traigas, Padre, con tu bendición. Señor, ayuda también a los pequeños en sus salones, Señor. Te agradecemos grandemente, Padre, porque tú eres bueno y fiel a tu palabra. Gracias por tu gran amor y bondad. Te agradecemos por todo esto. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estos días está haciendo mucho frío, ¿no? Doble de lo que es. Ayer tuvimos una boda. Y no se imaginan, hermano, nuestra boda fue como lluvia. Había gotera en la iglesia, en todo lugar, y era difícil, ¿no? Pero bueno, es lo que el Señor lo puso en su corazón, ¿no? El tiempo. Y hay cosas que no podemos entender fácilmente. Como ayer, ¿por qué está lloviendo hoy día? Cuando hay algo especial, una boda, hay goteras. Casi ponemos lavadores en cada uno de las goteras, ¿sí? Pero no es parte de la decoración. Y digo, ¿por qué? Y hay partes en la escritura que vemos que podemos tener una mala interpretación. Podemos pensar algo que no es. Y cuando Mateo habla de las bienaventuranzas, habla de personas que son afortunadas. Cuando hablamos de bienaventurado, bienaventurada tú, hermano, bienaventurado tú, afortunado tú, dichoso eres tú. Y en esta parte Jesús habla sobre la bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Mansos. Pero esa palabra mansos a veces tiene otro tipo de significado, tal vez podríamos interpretarlo de una manera muy diferente. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué dice la escritura de ser una persona mansa? Este miércoles 18 de julio, Walter Kahn era un joven que uno de los huracanes si no me equivoco, fue Katrina, destruyó su casa, todo lo que tenía. Y este joven empezó a buscar trabajo. Encontró un trabajo en Alabama, un trabajo de mudanza, y era su primer día de trabajo. El primer día de trabajo, y estaba ansioso de ir a su trabajo. Había perdido todo, necesitaba trabajar. Y en eso este joven, en la noche, se le malogra el carro. Se le malogra. ¿Y sabes qué hizo este joven? Tuvo que caminar 32 kilómetros para llegar a su trabajo. Caminó toda la noche para llegar a su trabajo. Toda la noche, 32 kilómetros. No sé cuánto es. No puedo calcular cuánta distancia es de aquí a 32 kilómetros, pero tuvo que caminar toda la noche para llegar a su trabajo en Alabama. En el camino un policía le detiene y le dice, ¿dónde vas? Y él le cuenta su historia.
y el policía le lleva a su trabajo. Llega 2 horas antes. La señora a la cual iba a prestar el servicio de mudanza, porque era una empresa de mudanza, sus compañeros no llegaron, él empezó a trabajar y la señora le quiso invitar a una taza de café. Él dijo, no, yo voy a trabajar. Y le cuenta a la señora su historia. Después de eso, la señora, conmovida por la historia, empezó a escribir un correo en Facebook a su compañía de trabajo del joven. Y el jefe al día siguiente quiere conocer al muchacho que caminó 32 kilómetros por llegar el primer día de su trabajo sin faltar. Llegó el jefe a conocerlo y le felicitó por lo que había hecho y le regaló su camioneta ese día. Le dijo, para que no pases esto, toma, mi camioneta es tuya, y le regaló. Ahora, el joven dice que en el camino, en la noche, él muchas veces se decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no regreso a mi casa? ¿No es muy peligroso? Y muchas veces se preguntaba eso en la noche, queriendo regresar a casa, pero no lo hizo. Cuando hablamos de una persona mansa, en el Antiguo Testamento da a entender la humildad a una persona sumisa. Por eso en el Salmo 37:11 dice, pero los humildes heredarán la tierra. Y hace una referencia a lo que Cristo dice en Mateo. En el Salmo 37:11 no dice mansos, sino dice, bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Pero en el Nuevo Testamento Jesús habla manso. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos heredarán la tierra. Y queremos entender esta palabra manso. Viene de la palabra praus, interior. En otra palabra, manso, en resumen, significa dominio propio. Dominio propio. Dominio de la fuerza. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo bienaventurados los mansos? Porque heredarán la tierra. Ahora, antes de entrar ahí, hay una mala interpretación de la palabra manso en nuestros tiempos. De verdad, yo cuando escucho la palabra manso, a veces pienso, es una persona callada, tal vez pisoteada, tal vez una persona débil, pero no es eso. Si ustedes escuchan, tienes que ser manso. ¿Y qué te pasa? ¿Qué les pasa por la cabeza? Cuando hermana, tú tienes que ser manso. Y a veces tengo que ser humilde, callado, tengo que obedecer en todo, pero cuando Jesús está hablando de la palabra praus, está hablando de dominio propio. Dominio propio. Hace algún tiempo, en el mes de febrero, yo fui de vacaciones con mi esposa Ayacucho y un hermano con su esposa más, y en ahí el hermano nos dijo, vamos a las pampas de Quino. Fuimos a Ayacucho y ahí había caballos y alquilamos. ¿Quiénes han subido a un caballo? No, la primera vez fue para mí ahí este año, yo nunca había subido a un caballo, primera vez, y es el temor de que el caballo te va a empujar, te va a hacer caer, no sé, es el temor. Y el joven nos dijo, no te preocupes, el caballo es mansito. Manso es mi caballo. Entonces, súbete nomás. Entonces yo tenía un temor de que me va a botar, porque ya hace algún tiempo yo había subido, no a un caballo, había subido a un burro de niño. Y el burro me tiró al suelo, lógicamente, ¿no? Y bueno, ese temor había. Entonces yo con mi esposa alquilamos
un caballo cada uno subimos. Y tenía razón el joven, era manso el caballo, muy dócil. Y cuando hablamos de mansedumbre o de una persona manso, estamos hablando de una persona que tiene dominio. Ahora, no es que el caballo ha perdido su fuerza, no es que el caballo, un caballo manso no es que es más débil que un caballo salvaje, no, tiene la misma fuerza, pero controla su fuerza, es dominado, es un caballo manso. Por eso, cuando Jesús habla de mansedumbre, está hablando de la palabra praus, que significa algo interior, dominio propio. Y si vemos esta bienaventuranza de Jesús, está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, ¿qué? La tierra. Y lo que significa mansedumbre, estamos viendo aquí dominio propio. Y Jesús mostró esa imagen a su pueblo. En Mateo 11:29, aún Jesús mismo va a decir, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué dice? Aprendan de mí. Jesús dice, aprendan de mí. Ahora, ¿qué vamos a aprender de Él? Ahora, dice que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que vamos a aprender. Si tú vas al colegio, tú vas a la universidad, el profesor, ¿qué te va a enseñar? Lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él ha experimentado. Y cuánta más razón ellos lo van a dar a enseñar porque lo saben, lo han vivido. Y Jesús está diciendo aquí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso Jesús en la bienaventuranza dice, una de las bienaventuranzas, hermanos, es ser manso, saber controlar, dominar nuestra fuerza. Y lo que pasa aquí, Jesús, en muchas partes de la Biblia, tú vas a ver que Jesús tiene control. Cuando está en el monte de Getsemaní a punto de ser arrestado, ahí a su lado están los discípulos, todos. Jesús les dice, cuando está a punto de pasar ese momento, le dice, oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. Oren. ¿Qué pasó con los discípulos? Se durmieron, no oraron. Ahora, hermano, no sé si nosotros yo tengo dominio propio. A veces, hermano, nos falta a muchos de nosotros dominio propio. Yo reconozco a veces que necesito tener un dominio propio. Hace un tiempo mi hija me dijo algo que me chocó mucho. Y yo estuve haciendo mi trabajo. Y mi hija vino y me dijo, papi, hay que jugar. Y lo que estuve haciendo lo destruyó. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que yo reaccioné? ¿Qué tienes, hija? Me estás distrayendo. Que me enojé. Y mi hija se fue afuera. Y yo empecé a ordenar las cosas que había desordenado mi hija. Y me puse a pensar, ¿qué he hecho? Fui ante mi hija y le pedí disculpas. Le dije, disculpa, hijita. Y una vez mi esposa me dijo, a veces te comportas como tu padre. Eso me chocó, porque yo sé cómo es mi padre. Y yo dije, nunca quiero ser como él. Pero a veces sale algo que no quieres que tú quieres que salga. Dominio propio. Por eso
Jesús usa la palabra praus para dominio propio. El creyente debe tener dominio propio. Cuando Jesús está en el monte, ¿por qué creen que les dice a los apóstoles, por favor, oren para que no caigan en tentación? Porque les digo, hermanos, una cosa, es muy peligroso que el creyente no tenga comunión con Dios. Es muy peligroso. Podemos venir a la iglesia, podemos congregar, pero eso es una parte de nuestra vida espiritual. Es algo tan pequeño. Lo que pasa en nuestro hogar, lo que pasa en tu casa, es lo que tú estás haciendo ahora para tu propia vida. Y si no oramos, es muy peligroso. Es muy peligroso. Jesús dice a ellos, oren para que no caigan en tentación. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, Jesús, bueno, es una persona manso. Pedro agarra un cuchillo y le corta la oreja a uno de los sirvientes, de los fariseos. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Juan 18:10. Pregunto, ¿Pedro tenía dominio propio? No. ¿Por qué reaccionó así? Porque no oró, porque no estuvo orando. En Mateo 26, 52 al 53, Jesús, seguidamente después de esta historia, va a decir, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandar ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo? Jesús en Mateo ahora le dice a Pedro, guarda tu espada. Si tú usas la espada, tú también puedes morir como una de ellas. Guarda. Pero Jesús, mira lo que dice aquí. Le dice, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre? Le dice. ¿Creen que Jesús no tenía el poder de orar a su Padre y dice aquí de orar y mandar una docena de legión de ángeles? ¿Creen que no podía hacer eso? Claro que sí. Él podía orar y decir, Padre, líbrame de todos mis enemigos, y hubiera mandado al Señor una docena de legión de ángeles. ¿Y cuánto es una legión? 4.200 hombres en esos tiempos. Estamos hablando, si Jesús hubiera podido orar, no solamente hubiera venido 4.200 ángeles, sino hubiera venido 50.400 ángeles. Si hubiera podido, si Él hubiera querido eso. Si Él hubiera querido, hubiera dicho, Padre, no quiero. Entonces hubiera mandado el Padre una docena de legión de ángeles, 50.400 ángeles a cuidarlo, a protegerlo. Y en Segunda de Reyes, lo que dice así, es esto. Y sucedió que esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Pregunto, un solo ángel mató esa noche 185.000 hombres. ¿Cuánto creen que podría matar 12 legiones de ángeles? Jesús tenía todo el poder, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Dominio propio. Él podía hacerlo. Él podía hacerlo, pero Jesús nos mostró que hay algo más en la palabra ser manso. Ser manso. Y por eso Jesús en la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, ¿qué?
tierra. ¿Qué pasó con ese joven que les conté la historia al inicio? Ese joven fácilmente hubiera dicho, tengo una excusa, no voy a mi trabajo, mi carro se me logró y me quedo en casa. ¿Cuándo nosotros hemos usado una excusa para no llegar al trabajo? ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Qué le digo? Estoy enfermo, no voy a poder venir al trabajo. ¿Por qué? Estoy enfermo. No, pero le digo, voy a ir a mi trabajo. Y le regalaron un carro, le regalaron una camioneta. Así serían ahora los trabajos. Todos llegarían temprano a sus trabajos. Pero cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de una persona que es manso, hermanos, que controla, que sabe controlar. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Cómo? Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahora, aquí todos nosotros no tenemos por qué temer a nadie, ¿cierto? No tenemos. Al único al que debemos temer es al Señor. La Biblia dice, teme al Señor. Pero no tenemos por qué temer a nadie. Aquí dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía. Sino de poder. ¿Qué espíritu nos dio Él? ¿De qué? Poder. Un espíritu de poder. La semana pasada yo hablaba con una hermana y me contaba parte de su historia. La hermana me decía que había problemas en su casa. Su esposo venía a la casa, venía tomado, golpeaba la puerta, muchas veces le ha metido la mano y le ha insultado, le ha humillado. Y yo le dije eso. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. A veces interpretamos mal la palabra de manso con la palabra menso. Sí, cierto. Cuando hablamos de la palabra manso, en nuestro tiempo esa persona es una persona mensa, callada, humillada, no sé, pero Jesús no está diciendo eso. Jesús no era eso. Jesús era una persona manso, tenía dominio. Si no lo hubiera dicho fácilmente, bueno, yo quiero morir, y bueno, aunque no eres el plan de salvación, pero él tenía todo el poder. ¿Se imaginan él cuando está en el desierto? No ha comido 40 días y estuvo en el desierto 40 días y no tenía que comer. Él era Dios. Podía traer un cuervo, un pedazo de pan y de carne. Podía golpear con un bastón la piedra y salir agua. Pero pregunto, ¿por qué no lo hizo? Si era el Hijo de Dios, era Dios, ¿por qué no lo hizo? Si tenía hambre en el desierto. Tenía dominio propio. Sabía lo que iba a pasar. El enemigo le iba a tentar. ¿Por qué no lo hizo? Él era Dios. Podía decir, que el cuerpo me traiga un pedazo de pan, como pasó con uno de sus profetas del Antiguo Testamento. Dios proveó, pero ¿por qué no? Al final, cuando termina la tentación, en Mateo 4 dice, y los ángeles vinieron y le sirvieron, dice. Heredarán la tierra. Ahora, hermanos, queremos ver, cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de dominio propio. Por eso, según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No? ¿Qué espíritu nos ha dado el Señor? No de cobardía, sino de poder.
sino de amor y de dominio propio. Si hablamos de mansedumbre, si hablamos de una persona mansa, un creyente manso, un hijo manso, estamos hablando de un hijo que tiene dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Eso es lo que falta a muchas personas en nuestros tiempos. Dominio propio. Saber dominarse. Y créanme, hermanos, que yo les digo que no es fácil si el Espíritu de Dios no está en la vida de la persona. Y Gálatas 5, 22 al 24 nos muestra que es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, dice. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. El verso 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora hay muchas personas afuera, disculpen, que viven en sus pasiones y sus deseos. Sus pasiones y sus deseos. ¿Tú ves? Ahora estamos en plena elección. Y nuestro país está en una situación de mucha incertidumbre, de muchas preguntas. Nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando con mi país? Cuando vimos este video que salió, estos audios que salió de los magistrados, de los jueces, fiscales, en plena corrupción. Y el peruano se pregunta, ¿y ahora en quién voy a confiar? Un caos total. Y gracias a ese audio, muchos fiscales, todo el presidente de justicia, todos renunciaron. Muchos de ellos fueron despedidos. Tiene que haber una reforma. Ahora, habiendo esa noticia, no sé en qué lugar, un fiscal le cogieron en pleno hurto. Estaba haciendo trampa para darle, era en Cusco, pero Urcos, ¿no? Como 700 soles o 600 soles. Ellos 700, ¿no? Sí. Y dije, ay, ¿qué está pasando? Un caos. No sabemos en qué confiar. ¿Y sabes qué es eso? Eso es deseos. Esos son pasiones. En nuestros tiempos es difícil ver una persona que tenga dominio propio. Praus, dominio propio. Manso, dominio propio. Dominio propio. Me da mucha pena en nuestros tiempos. Es difícil este problema en muchos lugares. Cuando tuvimos la celebración de la boda estos días, y el día miércoles estuvimos todos practicando la alabanza, ahí vinieron los pajes, cómo vamos a entrar, y ahí vinieron las damitas y los damitos, la entrada nupcial, y vi a muchos jóvenes que nunca había visto. Y cuando tú ves la historia de las vírgenes esperando la llegada del novio, la parábola, me pongo a pensar, ¿cuántos de los jóvenes que van a ser parte de la ceremonia del matrimonio entenderán y vivirán en pureza? Porque lo que estamos haciendo en el matrimonio
con los pajes. Estamos diciendo que los jóvenes, los que son parte de los pajes, son vírgenes. ¿Cierto? Y alguien me dijo, ¿tú crees que los jóvenes son vírgenes? Yo agarré mi cabeza y me puse a pensar. Yo no lo sé. De verdad yo no lo sé. Pero les digo una cosa. Es muy difícil en nuestros tiempos ver eso. Pureza, respeto y santidad. Es muy difícil ver ahora en nuestros tiempos eso. Por eso para los jóvenes que ahora están aquí y que se van a casar de acá al otro año, no sé, de 2 años, 3 años, no sé, de acá de 100 años, no sé, pero en sus planes está eso, casarse. Que eso sea la mayor meta en ustedes, la santidad y la pureza. Y se me pasó eso en mi corazón y dije, ay, ¿cuántos de los jóvenes van a participar en esta ceremonia y estarán entendiendo lo que la palabra dice? Yo les digo una cosa, como alguien dijo, dominio propio. Dominio propio, ser una persona mansa. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no fue cualquier hombre. Él fue una persona mansa y que usó bien el dominio propio. Ya les dije de la tentación y de muchas partes. Cuando estuvo tentado en el desierto y lo que pudo hacer, él pudo bajarse de la cruz y no sé, pudo hacer muchas cosas, pero no lo hizo por ti y por mí. No lo hizo. No lo hizo. Porque la Escritura una vez más nos muestra que para terminar, Dios nos dio un espíritu no nos dio un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía. A la hermana le dije, hermana, si tú sientes que te hace eso tu pareja, porque ni siquiera es su esposo ahora, ¿y por qué no le denuncias? ¿Por qué no le denuncias? ¿Por qué permites que te humille? Dios no nos ha dado, pensamos, ¿no? Ay, pobrecito, yo soy una persona mansa, calladito, sumiso, no haré nada, que me insulte nomás, que me insulte. Y cuando aprendemos a manejar carro, ahí es probado nuestro dominio propio. De verdad. Ya muchas veces yo traté de ir por la línea recta, sin desviarme, como buen conductor que soy. Entonces, ahí se mete uno y me cierra. Y yo sigo yendo y a veces cometo yo también una burrada y me paso de frente y el Señor abre su ventana y me está diciendo palabras hermosas y yo me hago el sordo y sigo yendo. Dominio propio. Porque yo sería otra persona, bajé mi ventana como lo que vi la otra vez y le diría bendiciones. Pero no pasa así. Prefiero seguir mi camino y no responder. Hace poco un hermano me vino y me dijo, hermano, ¿él es hermano? Me dijo, sí. ¿Y por qué la otra vez se bajó de su carro y le golpeó al otro señor? ¿Y qué le voy a decir yo? Es que no es maduro, hermano. Y es cierto eso. No ha madurado aún. Si hablamos de madurez, hermanos, hablamos de alguien que ha entendido la palabra y la aplica a su vida. Madurez.
pero en muchos lugares, créanme, en muchas iglesias, no aquí nomás, en muchas iglesias en Jesús el buen pastor, en la iglesia Maranata, pero van en todo lugar. Hay creyentes inmaduros. La Biblia habla sobre eso muy claro en Apocalipsis, ¿no? Los tibios no entrarán en el reino de Dios. No entrarán. Si pensamos que un 11 que va a ser aprobado, no, tienes que sacar 20 para ser aprobado. Tibios no. Por eso mi preocupación es, aún con mis hermanos abajo, cuando tenemos oración, estudio bíblico, no todos vienen. No sé si acá todos vienen a un estudio bíblico. Hay oración, estudio bíblico, capacitación, está lleno, hasta falta silla. No sé si pasa eso, pero debería pasar. ¿Sabes por qué? Porque debería preocuparnos nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual. Debería preocuparnos. Y debería preocuparnos más que cualquier cosa. De verdad. Debe preocuparnos y debemos pensarlo seriamente. Debe preocuparnos. Si no leemos la Biblia, debe preocuparnos. Si no oramos, debe de preocuparnos. Yo vi hace 2 domingos, uno de mis hermanos vino corriendo, se sentó, pasó a tocar y dijo el pastor: ahora vuelvan a su sitio. Entramos a la prédica y vi que no tenía Biblia. Y después en anuncios yo llamé una exhortación fuerte a los hermanos. Les dije: cuando venimos hermanos a la iglesia, tú tienes que traer tu Biblia. Los nuevos son perdonados, pero los viejos y los creyentes deben traer su Biblia. El celular es para llamar y para recibir llamadas, no es una Biblia. ¿Amén? Amén. El celular no es una Biblia. Yo sé que usamos en nuestros tiempos todo es facilismo, ¿ya? Todo es facilismo. El celular es MP3, el celular es ahora tele. Es radio, es Biblia, diccionario, plagia, de todo. Ese es el celular. Pero el celular no es una Biblia. Y yo le dije eso a los jóvenes. Le dije a los hermanos: por favor, cuando vengan a la iglesia, traigan sus Biblias. Porque venimos a la casa de Dios a buscar más de Dios, a crecer. Yo sé que hay muchos nuevos aquí. Hermanos nuevos, ustedes son perdonados. Pero los que estamos acá somos viejos. La Biblia que dan atrás para los invitados, como su Biblia dice, como su nombre, Biblia solo para invitados, para los que vienen por primera vez. Los que ya estamos buen tiempo aquí congregando, hay que tener nuestra Biblia, de verdad. No les digo por presumir, ¿verdad? Pero yo tengo creo como 8 Biblias y ando coleccionando qué versión, esta versión, la otra versión, para coleccionar mi Biblia, esta, me encanta. Y un pastor, cuando yo empecé a conocer al Señor, me regaló mi primera Biblia. ¿Sabes cuánto valía mi primera Biblia? 10 soles. Yo conocí al Señor a los 13 años y me regaló una Biblia de 10 soles. Yo le tuve con mucho amor a mi Biblia, lo forré, le pinté, le adorné, le hice carátula, de todo le hice. Hasta que un día alguien se lo llevó. Y dije: ¿cómo voy a tener ahora una Biblia? Entonces junté todo mi ahorro y compré una Biblia de estudio, mi primera Biblia de estudio. Estuve tan feliz de tener mi Biblia de estudio. El pastor me había dicho: esta Biblia te va a gustar, es buena, te cuesta 50 soles. Yo compré. Pero les digo, hermanos, una cosa. Nosotros debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Y si nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nos preocupamos por nuestro crecimiento espiritual y tenemos dominio propio.
tenemos dominio porque somos mansos. Y Cristo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Timoteo dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio un espíritu de mansedumbre. Amén.